Hoy día quería compartirles una porción de la palabra. El pasaje que voy a enseñar hoy día está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, del 1 al 13. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, para dar una aclaración sobre qué es lo que significa este pasaje, debemos entender que en el capítulo 24 Jesús le está hablando a sus discípulos sobre los últimos acontecimientos que serán antes de su venida. Entonces, el Señor les está preparando para que ellos pudieran estar firmes, constantes siempre en la palabra de Dios. Y Jesús les empieza a explicar cómo será la venida del Hijo del Hombre. Y luego, en el capítulo 25, da dos parábolas, que son la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, los cuales está utilizando Jesús para poder dar una visión más clara de lo que va a acontecer, cómo es lo que va a acontecer. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy día es la parábola de las 10 vírgenes. Dice la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad a vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces Jesús les está dando a entender a los discípulos con esta parábola que ellos siempre deben estar perseverantes, siempre deben estar velando, ¿no? Y les está explicando cómo será la venida del Hijo del Hombre. En el capítulo anterior, Jesús hace mención que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, ¿no? Y en los tiempos de Noé, pues, fue que él propagaba la palabra, ¿no? Para que ellos pudieran salvarse, los que estaban en ese entonces con Noé. Pero sin embargo a Noé no lo escucharon, ¿no? Y fueron pocos los que se salvaron en el tiempo de Noé. Y dice que sí, va a ser en los últimos tiempos. Pocos también se van a salvar. Y está dando la enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes para que no solamente te prepares esperando las cosas, las señales del fin, sino que estés preparado en todo tiempo, perseverando en todo momento, para que el Señor te encuentre de una u otra manera, que estás listo para poder entrar a su llamada. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes tiene bastantes simbolismos, ¿no? Y empieza diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces está comparando el reino de los cielos con esta historia.
las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes en este caso simboliza a la iglesia. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, las vírgenes son la iglesia, y dentro de la iglesia, como Jesús lo está explicando, hay personas que son insensatas y personas que son prudentes. Entonces, lo que Jesús nos llama, nos convoca, es a nosotros a ser prudentes y ser perseverantes en las palabras de Dios, para que así Él nos encuentre firmes en todo momento. Jesús en esta parábola está representado por el esposo, y habla, el tema principal de este pasaje es sobre la segunda venida, porque todos los 2 capítulos, el 24 y el 25, hablan de ese tema, la segunda venida del Señor, cómo será la segunda venida del Señor, cómo es el reino de Dios. Pero el pasaje principal o la palabra clave en esta parábola es el aceite, debido a que el aceite es lo que representa la diferencia que existe entre las personas que son insensatas y las personas que son prudentes. El insensato se refiere a una persona necia e irresponsable, una persona que no se prepara, una persona que, a pesar de poder estar asistiendo a la iglesia, pueda de repente orar, tener las herramientas, tener una Biblia, tener de repente un buen pastor, pero sin embargo, si esa persona no persevera en la palabra de Dios, es claro que se va a comparar a estas vírgenes insensatas, que no guardaron aceite, que no preveyeron aceite para la venida del esposo. Pero también está el lado de las prudentes. Las prudentes agarraban, ¿no?, las personas que sí verdaderamente están confiando en el Señor, que están leyendo su palabra, que están orando a Dios para que Dios pueda obrar en su vida, que están de una u otra forma buscando cada día más del Señor. Entonces, nosotros, la iglesia, dentro de la iglesia existen estos 2 grupos. Estos grupos que son los prudentes y los insensatos. También habla de la lámpara. ¿Y qué significa la lámpara? Lámpara significa todo lo que es físico, ¿no? En este caso, lo que podemos usar para poder alabar a Dios, ¿no?, que son pues nuestro cuerpo, ¿no?, que usamos las manos para poder alabar a Dios. Pero también menciona en el versículo 4 que las más prudentes tomaron aceite en sus vasijas, ¿no? Y en este caso, las vasijas representan el corazón del hombre. Y en las vasijas es donde se reposa el aceite, donde ellas ponen el aceite para prevenirse, para poder esperar con paciencia al esposo. Entonces, el aceite, normalmente la iglesia evangélica representa el aceite como el Espíritu Santo. En la iglesia católica lo representa como las obras que uno puede hacer el aceite, ¿no? Pero sin embargo, acá en este pasaje, el aceite representa el Evangelio, que es la palabra de Dios, ¿no? Que ellos, la prudencia, ¿no?, de estar inmersos en la palabra de Dios para poder mantenernos firmes, mantenernos constantes, siempre en
en sus estatutos, en todo lo que Él nos está convocando para poder conocer la verdadera voluntad de Dios. Entonces, nosotros que tenemos los sensatos que tienen la vasija que representa el corazón, debería estar lleno del Evangelio de Jesús, del Evangelio que es su palabra. En el versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Pero en el versículo anterior menciona que tardándose el esposo, ¿no?, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la iglesia en muchas ocasiones puede cabecear, puede de repente flaquear, puede de repente decaerse. Pero esto no implica que se detenga, porque hay personas prudentes que han guardado la palabra de Dios en su corazón y pues están llenos y pueden reaparecerse nuevamente, fortalecerse en la palabra y poder seguir su camino. Y menciona en el versículo 6 que a la medianoche, cuando de repente ya no se le esperaba al esposo, a esa hora llegó. ¿Y esto por qué? Porque así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Nadie va a saber en qué momento Él va a venir. Pero sin embargo nosotros tenemos que estar preparados para poder esperarlo. Tenemos que estar siempre dispuestos a poder trabajar en la obra de Dios y poder mantenernos firmes. Entonces, pero sin embargo, si nosotros no estamos preparados, no nos mantenemos firmes, no leemos su palabra, cualquier cosa que nos pueda pasar nos va a hacer flaquear, ¿no? Por ejemplo, la llamada de atención del pastor, ¿no? De repente puedes decir, no, ya el pastor me llamó la atención, ya no quiero ir, o me disciplinó y cosas así, ¿no? Cosas que de repente te van a hacer flaquear, pero sin embargo, si tú te mantienes firme en su palabra, nada te va a separar del amor de Dios. He conocido hermanos que por ir, conocer la palabra más, pero sin embargo no tenían bien cimentadas las cosas de Dios, han estado cambiando y cambiando de iglesias, ¿no? Y hasta ahora pues no se mantienen firmes, ¿no?, en una sola, ¿no?, sino que van buscando y de iglesia en iglesia y nada pues en ninguna iglesia se someten, ¿no? Entonces, lo que Dios llama es ser obedientes en todo tiempo. Nosotros debemos obedecer lo que dice la palabra de Dios. Esa es la mejor ofrenda que tú le puedes regalar a tu Señor, ¿no? Ser obediente en sus preceptos y estatutos, ¿no?, en todo lo que está acá en la palabra. Sigue diciendo en el versículo 7: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Entonces menciona que todas tenían lámparas. O sea, en la iglesia todos tenemos las herramientas necesarias para poder llegar a la presencia de Dios. Todos tenemos las herramientas necesarias, todos. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces, cuando tú te llenas de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, no es algo que tú puedas pues transmitir de tu cabeza a la cabeza de la otra persona, ¿no? Sino que esto es una preparación constante, ¿no? Entonces es algo que no se puede dar. Entonces las sensatas le dijeron que mejor compren, ¿no?, ellas adquieran, ¿no?, de otro lugar, diciendo en el versículo 9 que para que no nos falte a ambas, id bien y a los que venden, comprad
para vosotras mismas, porque sabían que el aceite se podía gastar, ¿no? Ellos los tenían en un recipiente que cabe en una palma de una mano. Esa es la lámpara en ese entonces. Y dentro de esa lámpara se metía el aceite con un mechero que salía y que se prendía, ¿no? Y ellas iban y alumbraban su camino. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces, acá dice que no, que las personas que estaban preparadas, las vírgenes que estaban preparadas, entraron a las bodas, ¿no? En el versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Acá las vírgenes mencionan y dicen: Señor, Señor. En la Biblia, cuando se denota dos veces la misma palabra, está dando a entender una especie de un amor mutuo, un amor, una cercanía, ¿no? Por ejemplo, en el pasaje de Pablo, cuando Jesús lo llama y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? El Señor le está diciendo que Él es cercano a él, que Él es cercano a él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en este caso, las vírgenes insensatas le dicen: Señor, Señor, ábrenos. Pero sin embargo, en el versículo 12 dice: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es el último versículo de esta parábola. Entonces el Señor nos está invitando, nos está llamando a que nosotros estemos siempre velando constantemente en su palabra. Nos está llamando, nos está invitando a que nosotros nos mantengamos firmes en su escritura. Entonces no permitas que de repente las cosas que pueden venir en tu vida, los problemas, ¿no? Esta situación que estamos viviendo, que puedan menguar tu fe, ¿no? Hace unos días hablé también sobre el tema de la fe, sobre el tema de la oración, ¿no? Mis hermanos hablaron sobre temas también muy importantes, ¿no? Que son el hecho de que Jesús, estando en la barca, siempre está ahí. Solamente tú tienes que darte cuenta y llamarlo nada más, ¿no? Y debemos también buscar tesoros en el cielo, no solamente tesoros terrenales, ¿no? Entonces son estos mensajes, estas palabras que nosotros preparamos para que nuestros hermanos pues se mantengan con un ánimo y puedan seguir adelante, ¿no? A pesar de estas adversidades que tenemos hoy en día, ¿no? De este problema, de este virus que tenemos, están pasando cosas muy terribles, ¿no? En el mundo entero, y la población muchas veces ya no puede soportar lo que está pasando, ¿no? Mucha gente está sufriendo en todo el mundo y no sabemos dónde vamos a ir a parar todavía. Creemos que de repente pueda pasar pronto, pero todavía es algo incierto, ¿no? Vemos quizá ahorita una pequeña luz, pero sin embargo muchos empiezan a hablar que es el fin del mundo, o que tal pasaje, tal profeta habló sobre estos tiempos, pero a veces no es tanto así, ¿no? Porque muchos de esos pasajes, de estos profetas, hablaron en su tiempo, de su tiempo, no de estos tiempos.
Es en el capítulo de Mateo 24 y Mateo 25 en que el Señor habla sobre los últimos tiempos, como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Y es la parábola de las 10 vírgenes lo que el Señor nos invita a poder mantenernos firmes y constantes en su palabra. Entonces, yo te invito a que puedas seguir estudiando, puedas seguir esforzándote, puedas seguir escuchando las transmisiones en vivo con el pastor que está hablando sobre temas muy interesantes que son las comunidades cristianas, sobre el amor que debemos de tener los unos a los otros, cómo crecer en espiritualidad, ¿no? Entonces, son temas que no podemos perdernos, ¿no? Para poder mantenernos firmes, para poder mantenernos constantes, ¿no? El Señor nos dio herramientas. ¿Qué es esta? La palabra de Dios. Entonces, si tú, que dices llamarte cristiano, no lees tu palabra, ¿cómo crees que el Señor te va a usar, no? ¿Cómo crees que el Señor va a poder usarte como herramienta para poder llegar a otras personas, ¿no? Muchas personas ahorita están sufriendo y necesitan de nosotros como cristianos para poder dar consuelo muchas veces, que nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios para poder consolar a otras personas, ¿no? Necesitan de nosotros, ¿no? Entonces hay personas que están trabajando directamente, policías, enfermeras, médicos, ¿no? Y ellos pues están arriesgando su vida, ¿no? Pero sin embargo vemos personas insensatas, ¿no? Imprudentes, necias, irresponsables, que salen de su casa solamente con el motivo de poder pasarla bien con algún amigo, nada más, ¿no? Sin saber que de repente puede adquirir esta enfermedad, este virus, y puede contagiar a otras personas, ¿no? Pero seamos prudentes y quedémonos en nuestras casas, obedezcamos y seamos el ejemplo para esta nación. Como cristianos nosotros debemos dar el ejemplo, ¿no? Y quedarnos en casa, siendo obedientes a nuestras autoridades. El Señor lo dijo cuando habló con Pilatos, ¿no? Tú no tienes autoridad sobre mí, sino es la que te es dada desde el cielo. Entonces, Pilatos tenía autoridad sobre Jesús porque le fue dado desde el cielo. Entonces, los gobernantes, ¿no? De una u otra manera es porque Dios permite que ellos estén ahí. Entonces, si Dios ha permitido que Vizcarra esté en este tiempo difícil para poder de una u otra manera guiarnos como nación, nosotros debemos corresponder siendo obedientes y quedándonos en nuestra casa y esperando a su siguiente mandato, para que nosotros podamos recién salir libremente y poder reencontrarnos con las personas que estimamos, con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos, ¿no? Entonces, bueno, nada más agradecer que este es un momento muy bueno de compartir la palabra, de poder siempre estar juntos de esta manera, ¿no? Transmitiendo en vivo y poder siempre llevar ese poquito de fe, ese poquito de esperanza que se puede hacer cada día más fuerte dependiendo de tu corazón, dependiendo si tú verdaderamente quieres al Señor en tu vida, ¿no? Porque el Señor tiene muchas cosas para ti, el Señor tiene guardado muchas cosas para ti que solamente vas a poder hallar si verdaderamente te entregas a Él de corazón. Bueno, solamente con esto quería dejarles y bueno, y agradecer por la oportunidad de poder hablar con ustedes, ¿no? Muchas gracias y que Dios los bendiga. Chao.